Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rol en Villafriki. Soy Jaime González, el narrador friki. Y bueno, hoy voy con el capítulo 3 de la magia de la llamada de Chulu. Los dos primeros capítulos acerca de la magia, en el primero vimos un poco dónde aprendíamos los conjuros, que si libros, que si alguien te los enseñara, que si una deidad te los metiera en la pelota y estas cosas. Luego en el segundo vídeo vimos un poco cómo se realizan los conjuros, cómo se aprenden y cómo se realizan por primera vez los conjuros, así en plan genérico. Y ahora en este tercer vídeo nos vamos a meter en concreto en qué tipos de conjuros hay y qué peculiaridades tienen cada uno para llevarlos a cabo. Entonces, empezamos con ello. ¿Cuáles son los tipos de conjuros? Hay 4 tipos de conjuros diferentes, siendo uno de ellos, por así decirlo, el conjunto de los conjuros genéricos, que es un poco cajón desastre, donde entra todo lo que no son los primeros. ¿Vale? Entonces, vamos a considerar primero unos hechizos de contacto, que van a ser hechizos cuando un hechicero o hechicera hace un conjuro para contactar o bien con una deidad o contactar con una criatura de los mitos, ¿vale? Simplemente para hacer que aparezca y entre en contacto con el hechicero o la hechicera para las cosas que quiera el hechicero o hechicera. Ahora os contaré en detalle. Luego tenemos los de llamada, que son también los de llamada, son también los hechizos de expulsión. Estos se refieren a deidades, pero no para contactar con la deidad y ponerte en contacto con ella, como ahora veremos, sino para traer a esa deidad a la presencia, traerle a este plano, traerlo a este lugar y yo qué sé, y adorarlo como a ti te apetezca, ¿vale? Estos hechizos tienen unidos a ellos, si conoces el hechizo para llamar a una deidad, conoces el hechizo para expulsarla también. No quiere decir que sea fácil, pero ahora os contaré cómo funciona también. Luego tenemos los hechizos de convocatoria. Estos se diferencian, estos funcionan sobre todo con las criaturas de los mitos, a la hora de convocar a una criatura de los mitos. La gran diferencia que tienen con respecto al contacto, como ahora explicaré, es que el contacto lo que hace es traer a la criatura, pero la criatura viene con su libre albedrío a comunicarse contigo o a hacer lo que le dé la gana. Igual la criatura tiene sus propias motivaciones y si están acorde con las tuyas, fenomenal. Pero si no, pues lo mismo, contactas con las criaturas, vienen las criaturas, se te llevan y no se te ve nunca más el pelo, ¿vale? Mientras que las de convocatoria son diferentes, porque los hechizos de convocatoria traen a la fuerza a una criatura a tu presencia y tienes la opción de atarla para que obedezca tus órdenes. Entonces, no todas las criaturas son convocables y atables. Y no todas, algunas que solamente puedes contactar con ellas y mantienen su libre albedrío. Ahora lo veremos. Y luego tenemos el conjunto, lo que os digo, el conjunto de los hechizos genéricos, que es que entre los hechizos genéricos hay chorrocientos mil hechizos para hacer un montón de cosas. Portales dimensionales, creación de símbolos arcanos, hechizos ofensivos para destruirle a alguien un brazo, una pierna, o para quemarlo vivo, o para provocarle unas pérdidas de cordura, un shock temporal de cordura, o para cambiar tu apariencia. O sea, hay decenas y decenas de hechizos que tienen cada uno sus propias características. Entonces, vamos a empezar primero con los hechizos de contacto. En principio, contactar con una criatura o con unas criaturas siempre tiene éxito, ¿vale? Lo único que, bueno, tiene un coste de puntos de magia variable según la criatura con la que quieras contactar y va a conllevar siempre una pérdida de un dado de 3 de cordura. Entonces, ¿en qué consiste? Pues consiste en que contactas con una criatura o una serie de criaturas para que se pongan en contacto contigo y relacionarte con ellas y hablar con ellas, decirles que quieres algo de ellas, ofrecerles algo de tu parte, lo que sea que tengas. Por ejemplo, contactar con los gules. Bueno, pues ya cada hechizo de contacto tiene sus propias reglas propias. Entonces, contactar con los gules, en este caso cuesta 5 puntos de magia y tu dado de 3 de cordura. Y entonces te vas a un lugar apropiado, como suele ser un cementerio, para contactar con los gules. Si el cementerio tiene 100 años de antigüedad, pues mucho más fácil. Si además es de noche, más fácil todavía. Y si además estás bajo la luz de la luna, pues más propicio todavía. Entonces te plantas allí, haces tu hechizo de contacto con los gules, te estás ahí un rato, pues un dado de 6 más 4 turnos, ahí haciendo tus cánticos y tus plegarias, y pasado un tiempo, a lo mejor en unas horas, a lo mejor en unas noches, pues aparecen unos gules a ver qué leches quieres, porque los has contactado y demás. Los profundos, por ejemplo, si quieres contactar con profundos, ya os digo, siempre tiene éxito si hay criaturas en los alrededores.
Entonces, para contactar con los profundos, contactar con los profundos en la orilla del mar, en un sitio donde tú creas que hay ciudades de los profundos, como pueden ser las costas de San Francisco o pueden ser las costas de Nueva Inglaterra, y entonces tú coges, llegas allí, haces tu hechizo de contacto, gastas en este caso 3 puntos de magia, arrojas unas piedras que has preparado previamente para contactar con los profundos, y esa misma noche o pasadas unas noches, pues aparecen los profundos en la playa y se ponen y te preguntan qué es de tu vida y qué es lo que quieres y para qué les has llamado. Hacer como el gran Obed Mars, que aprendió a contactar con los profundos y negociaba con ellos sacrificios humanos a cambio de que le dieran oro y le mejorara la pesca de la ciudad y demás. Entonces, bueno, pues son criaturas que tienen sus propias motivaciones y sus propias vidas y puedes contactar con ellos para hacer cosas. Eso por un lado, contactar con criaturas. Tenemos por otro lado contactar con una deidad. Contactar con una deidad es bastante más cañero, porque por un lado, la pérdida de cordura no es de un dado de 3, es de un dado de 6. Luego además requiere que hagas una tirada de poder difícil, poder a la mitad, para que salga bien el hechizo de contacto, pero es que además te va a exigir el gasto de 5 puntos permanentes de poder. Con lo cual ya estamos en un hechizo de contacto. Los hechizos de contacto con deidades son bastante potentes. Una vez realizado ese hechizo, pues la deidad se suele poner en contacto contigo pues según le apetezca. Nyarlathotep, pues aparece en la próxima reunión de sectarios que haya que estén adorando a Nyarlathotep, lo mismo se presenta por allí y saluda. El Gran Chulu, si contactas con el Gran Chulu, pues el Gran Chulu va a contactar contigo y te va a enviar sus mensajes y sus movidas en tus sueños y en las pesadillas. ¿Que quieres contactar con Nodens? Pues para contactar con Nodens te tienes que ir a un lugar inaccesible, como un acantilado o ahí perdido en medio de un desierto, contactas con él y cuando estés tú solo aparecerá allí con su corte celestial de ángeles descarnados de la noche, en un lugar también inaccesible, cuando estés eso en absoluta soledad. Entonces, hechizos de convocatoria con las deidades. Muy chungos, 5 puntos de poder definitivos y no de magia, sino de poder, de tu característica de poder. Es un pago bastante importante y luego además hay que hacer una tirada de poder difícil para que el contacto salga bien. Y entonces la deidad se pondrá en contacto contigo a ver qué pasa. Estos son los hechizos de contacto, tanto con criaturas como con deidades. Luego, con respecto a las deidades, tenemos los de llamada. Los de llamada requieren, cuantos más puntos de magia gastes en ellos, más fácil es llamar a la deidad. Entonces, requieren también mucho tiempo. Cuantos más puntos de magia se gastan, más tiempo estás con los cánticos, los rezos y estas movidas. Entonces, aquí la gracia está en que los que se saben el hechizo pueden gastar los puntos de magia que les dé la gana. El resto de gente que canturrea con ellos no hace falta que se sepan el hechizo, pero esos que no se lo saben solo pueden aportar un punto de magia cada uno. Y entonces lo que hacemos es los que se saben el hechizo y gastan puntos de magia a voluntad o incluso de vida. Acordaros que si gastas más puntos de magia que los que tienes, puedes pagar incluso puntos de vida, ¿vale? Todos esos pierden un dado de 10 de cordura, dado de 10, ¿vale? Y luego lo que hacemos es sumar todos los puntos de magia que hemos recolectado entre todos y ese es el porcentaje de posibilidades que hay de que aparezca una deidad. También es el número de minutos que vamos a estar ahí rezando. Como todas las hechizos, tienen sus particularidades. Llamar a Itaqua, pues para llamar a Itaqua hay que estar en zonas septentrionales del planeta, donde haga bastante frío, subirte en un montículo de nieve 3 metros de altura y entonces puedes hacer una llamada como corresponde para llamar a Itaqua. Para llamar a Subniguraz, puedes hacerlo así a lo bruto, con puntos de magia, pero si sacrificas en un altar consagrado a Subniguraz 200 puntos de tamaño en criaturas, mejor sintientes, que a Subniguraz le mola más. Si haces un sacrificio de sangre y riegas con la sangre de 200 puntos de tamaño en criaturas, pues yo qué sé, teniendo en cuenta que el tamaño de una persona es entre 60 y 90 más o menos, échale que te tienes que cargar ahí, pues eso, como a 2 o 3 personas tranquilamente para ir regar con su sangre el altar para ganar un 20% de probabilidades llamando a Subniguraz, con lo cual te ahorras ahí un montón de puntos de magia. Si además has contactado previamente con unos cuantos retoños oscuros, cada retoño oscuro que ande por ahí por la zona, en el ritual, te añade un 10% más de probabilidades. Como veis, la llamada de las deidades, cada una de ellas requiere sus propias características, su propia puesta en escena
y sus propios gastos y conjuros. Luego, por otro lado, como os dije, si conoces el hechizo de llamada, conoces el hechizo de expulsión. Lo que pasa es que expulsar a un dios o una diosa, una deidad, suele ser bastante puñetero, porque primero tienes que gastar un punto de magia por cada 25 puntos de poder que tenga el dios. Eso te da un inicio de un 5% de probabilidades para expulsarlo, ¿vale? Y luego, por cada punto de magia adicional que se gaste, tienes un 5% más. Entonces, pasa como con la llamada. Puede hacerlo entre varias personas. Los que se saben el hechizo pueden gastar los puntos de magia que quieran, pero los que no se lo saben solamente pueden aportar un puntito cada uno. Y luego hay que tener en cuenta también que expulsar a un dios no tiene coste de cordura. Bastante has tenido ya, como esté el dios por ahí danzando, bastante pérdida de cordura has tenido ya como para encima que te cueste expulsarlo. Hay que tener en cuenta que así, simplemente como ejemplo, Yog-Sothoth. Yog-Sothoth, el todo en uno, el uno en todo, es decir, la puerta y la llave y estas historias, el conjunto de esferas iridiscentes, uno de los dioses más adorados por los hechiceros y por los brujos. Yog-Sothoth tiene 500 puntos de poder. Entonces, para tener un 5% de posibilidades de expulsarlo, ya hay que gastar 20 puntos de magia. Entre varias personas normalmente, porque 20 puntazos de magia hay que tener mucho pot para tener tanto punto de magia. ¿Vale? Entonces, hace falta mucha gente que se sepa el conjuro para tener algunas probabilidades de poder expulsar a Yog-Sothoth. Casi mejor acabar con los brujos antes de que lo llamen. Estos son los hechizos de llamada y expulsión. Ahora vamos con los de convocatoria y atadura. Los de convocatoria y atadura igual tienen unos puntos de magia variables para llamar a cada criatura, tienen diferentes valores de puntos de magia. Me refiero, los puntos de magia que tú quieras gastar para aumentar tus probabilidades de llamar, perdonadme, no es que cada criatura, no es como los de contacto, que cada uno tiene unos puntos de magia. Esto es que cada punto de magia que gastes te da un 10% de probabilidades de convocar a la criatura en cuestión, ¿vale? Luego, además, vas a perder un dado de 4 de cordura por convocar a una criatura, más luego los puntos que vayas a perder cuando aparezca la criatura y la veas, que ya sabéis que luego ver criaturas también da sustito. Entonces, por cada punto de magia que gastes, tienes un 10% de probabilidades. Por cada punto de magia que gastes, tienes también 5 minutos de cánticos y demás. Entonces, luego también, dependiendo de las criaturas, pues cada una de ellas tiene sus propias particularidades. ¿Que quieres convocar a un Valle-Aquí? Pues convocar a un Valle-Aquí tienes que estar en un montículo, que la estrella Aldebarán además esté sobre el horizonte, tienes que tener un silbato encantado además para tal, o algunas historias ahí para convocar a un Valle-Aquí. Y luego, aparte, pues tienes que hacer tu gasto de puntos de magia y con eso haces una tirada de porcentaje para que la criatura aparezca. Una vez que la criatura aparece, según la criatura, según el poder del brujo, demás, puedes hacer un hechizo de atadura. El hechizo de atadura, mientras que la convocatoria te ha llevado, pues a lo mejor si has estado un 60% de probabilidades, 6 puntos de magia, 6 por 5, 30 minutos, que has estado ahí, dale que te pego, convocando a la criatura. Cuando la criatura aparece, haces tu tirada de cordura por el susto que te llevas al ver a la criatura, entonces tienes un hechizo de atadura que cuesta un punto de cordura, que lo ejecutas en un solo asalto y que a veces no hace falta, pero si la criatura es poderosa o si lo corresponde en las circunstancias de la partida, hace falta hacer una tirada de enfrentada de poder contra la criatura. Si lo logras, pues entonces atas esa criatura y sigue tus órdenes. Sigue tus órdenes de forma razonable. Acompáñame el resto de mi vida y protégeme de todo mal. No, pero llévame hasta tal sitio o tráeme desde la luna para que te lleve y luego te traiga. O busca a este tipo y tráemelo. O acaba con estos 3. O yo qué sé, órdenes así sencillas, las criaturas te siguen, te obedecen las órdenes. Por ejemplo, cada uno tiene sus características, como os he contado con el Valle-Aquí. Un horrendo cazador. Invocar a un horrendo cazador y luego atarlo. Bueno, pues cuando convocas a un horrendo cazador tiene que ser al aire libre, tiene que ser de noche y además tienes que hacer un sacrificio, tener preparado un sacrificio para el horrendo cazador. Porque cuando el horrendo cazador aparezca, se va a zampar a alguien. Y si no tienes a alguien preparado para que se zampe, se te va a zampar a ti. Entonces, una vez que se zampa el sacrificio que teníais preparado, pues entonces puedes hacer tu hechizo de atadura, tirada enfrentada de poder y conseguir atar al horrendo cazador para que siga tus órdenes. Esto, como lo recuerdo, como que sobre todo las tiradas es para los personajes jugadores. Los personajes no jugadores ya sabéis que funcionan un poco más
según se lo exige la trama, suelen ser brujos experimentados, suele ser gente que tiene cordura cero. En el momento que tienes cordura cero, la comprensión y la capacidad de utilizar magia se dispara exponencialmente. Entonces, normalmente nunca les pides tiradas a los brujos para hacer estas cosas y funcionan un poco según exigencia de guión. Si resulta que lo pide la partida para que el brujo haga y convoque a un vagabundo dimensional y el vagabundo dimensional aparezca y según las reglas tiene que haber aparecido en 45 minutos y los tipos están entrando en casa del brujo y el brujo hace 15 minutos que está dentro de la casa y se sabe, pues da igual. El brujo lo consigue en 15 minutos por exigencia de la partida. Vamos, tampoco vamos a andar aquí minuto arriba, minuto abajo, a fin de cuentas, ¿vale? Pero los hechizos de convocatoria y atadura, tener en cuenta eso, que a diferencia de los de contacto, que lo que hace es simplemente que aparece la criatura y puedes tener un trato con ella, aquí en la convocatoria tú convocas a la criatura aparece y entonces puedes atarla para que obedezca a tus órdenes. Y ya por último tenemos los hechizos genéricos, que ya os digo, es que hay decenas y decenas de hechizos. Crear un símbolo arcano, la voz de Ra para aumentar tu apariencia y que aparezcas más bello, crear un zombie para coger crear un muerto viviente sirviente, un hechizo de consunción para quemar a tus enemigos. Hay un montón de hechizos diferentes. Los hechizos, como os dije en el vídeo anterior, requieren de una tirada la primera vez que se utilizan. Sobre todo en estos hechizos así más genéricos. Los aprendes a usar y entonces haces una única tirada, esa vez una tirada de poder difícil, poder a la mitad, y en caso de sacarla ya ese hechizo lo tienes controlado y lo puedes ejecutar a voluntad con el gasto que conlleva. Porque, por ejemplo, crear un símbolo arcano, que está chulo a veces para evitar a las criaturas de los mitos o a las criaturas adoradoras de los primigenios o a los mismos primigenios que hagan algo, como por ejemplo, no quiero que los primigenios pasen por esta puerta, pues coloco sobre el dintel un símbolo arcano y es muy potente. Lo que pasa es que crear un símbolo arcano te cuesta 10 puntos de poder permanente, con lo cual tampoco puedes estar creando símbolos arcanos como Van Helsing con las hostias consagradas, ¿sabes? No funciona así. Entonces, son hechizos que aunque los sepas hacer, ya he hecho ya un símbolo arcano una vez y me funciona, lo puedo hacer cuando quiera, pero el gasto lo voy a tener siempre. Con lo cual, de todos los hechizos genéricos, ya os digo, es que hay crear la niebla de relieve para desaparecer y hacerte semi-invisible. O sea, es que hay decenas y decenas y decenas de hechizos. Con respecto a los otros hechizos, los de convocatoria, los de contacto, los de llamada y expulsión de dioses, todos esos hechizos, aunque sepas hacerlos, normalmente sueles pedir las tiradas, ya que convocar una criatura siempre tiene que ser chungo, atarla siempre tiene que ser chungo y sobre todo cuando no eres un brujo de cordura cero. Cuando eres un brujo de cordura cero, ya os digo, la cosa funciona de otra manera. Pero aquí es donde voy al asunto de la descripción y del color. El uso de la magia, vuelvo a insistir en esto, a mí es una de las cosas que más me molan en la llamada de Chulu. El uso de la magia para los investigadores, que son gente que están intentando mantener su cordura, que están intentando seguir con los pies en el mundo real, el uso de la magia no tiene que ser nunca algo rutinario y gratuito. Tiene que ser algo siempre que, tanto por la descripción que haces como por las consecuencias que tiene y por los gastos que conlleva, tiene que ser una cosa que noten que es un esfuerzo grave, que no voy tirando por ahí consunciones porque es que me he hecho un mago de dragones y mazmorras. Es que no funciona así. Entonces, cuando se produce un hechizo, describe el hechizo. A lo mejor requiere días, semanas o meses de trabajo en un laboratorio alquímico rodeado de unos olores pestilentes y realizando unas tareas y unos sacrificios y unos rituales y el uso de unas drogas y de concentración con unas fórmulas y movidas muy extrañas. Las pérdidas de cordura que acarrea usar los hechizos, los gastos de magia. Yo os digo, a lo mejor en utilizar este hechizo necesito 6 puntos de magia, vale, pues lo hago. Pero para utilizar este hechizo, para encantar este objeto, necesito 65 puntos de magia. Entonces, durante muchas noches tengo que estar, y además en noches especiales, cuando es luna nueva, cada luna nueva tengo que consagrar esta daga a Nyarlathotep y entonces, después de insistir mucho y gastar muchos puntos de magia e insistir con el hechizo y tal, al final consigo tener una daga encantada que tal y cual. Entonces, son todas estas cosas, deben ser cosas que tengan su gasto de cordura, que tengan su esfuerzo, que tengan su descripción para que los jugadores perciban que sus personajes
se están metiendo en terreno peligroso, se están metiendo en terreno desconocido, se están metiendo en el mundo de los mitos de Chulu. Y los mitos de Chulu siempre te llevan a la pérdida de cordura y a la locura, en el fondo. Entonces, es importante siempre que la magia no sea nunca rutinaria, que sea siempre algo excepcional y que tenga un coste. No digo ya cuando tienes esos hechizos como voy a crear un portal, ostras, pues cuando más lejos quieres que te lleve el portal, más puntos de poder hay que gastar ahí, desde un mínimo de 5. Por suerte lo pueden hacer entre varias personas. Si varias personas a lo mejor conocen el hechizo y demás, pero hacer un gasto para querer hacer un portal, que quieres hacer un portal hasta la luna, ostras, a lo mejor tienes que gastarte 20 puntos de poder entre varios, pero 20 puntazos de poder. Entonces, de forma permanente. No digo lo de los... recuerdo una partida, la tengo por ahí subida en el canal, los hongos de Yugoth. Hay un momento en los hongos de Yugoth en el que los jugadores tienen que hacer un viaje más allá de, bueno, fuera de la galaxia. Entonces, para ello tuvieron que preparar hidromiel espacial, tuvieron que prepararse unos símbolos arcanos, cada uno el suyo, tuvieron que convocar a unos vayaquí y luego atarlos para que les llevaran a este lugar y luego los trajeran de vuelta. Entonces, ostras, el gasto en puntos de magia, en cordura y en puntos de poder, pues, ostras, salió muy chulo. Aquella noche allí en aquellas colinas, en las afueras de Boston, convocando a las criaturas que venían desde el cielo para llevarles al lugar donde querían ir, pues eso, fuera del espacio. Sumidos en un trance onírico extraño provocado por la hidromiel espacial. Entonces no fueron solamente los estudios, los preparativos, sino luego ese momento culminante en el que muchos de ellos estuvieron a punto de volverse locos por las pérdidas de cordura brutales que se produjeron durante el viaje, los hechizos y todas estas cosas. Así que sobre todo eso, que la magia nunca sea rutinaria, que siempre tenga un coste y que los jugadores sean conscientes de que cuando los personajes utilizan la magia se están acercando mucho a lo que pretenden combatir. Y por último, simplemente quería recomendaros que hay todavía, bueno, todavía anda por ahí a la venta, es un manual un poco caro. Lo que pasa es que es un manual que si te vas a dedicar a dirigir muchas partidas de la llamada de Chulu y te vas a meter a dirigir muchas campañas de la llamada de Chulu, va a haber muchas veces el que en las campañas, bueno, pues las campañas gordas, no sé, en la serpiente de 2 cabezas, en las máscaras de Nyarlathotep, en todas estas campañas aparecen un montón de tomos y aparecen tomos creados que no aparecen en el manual, tomos creados para esa campaña o hechizos creados en concreto para esa campaña, ¿vale? Pero muchas veces aparecen nombrados un montón de hechizos que no aparecen en ese manual porque se supone que aparecen en el manual de los mitos de Chulu o aparecen en este otro, en el Gran Grimorio de los mitos de Chulu. Este es un pedazo de manualote donde vienen todos los hechizos de la 7ª edición, incluso los hechizos concretos de las campañas y todos vienen aquí, todos los pedazos de hechizos que hay de la 7ª edición y la verdad es que está muy molón. Lo único que tiene es que, ya os digo, es algo, bueno, ya sabemos que los roleros somos a veces muy fricazos y nos compramos las cosas solo por tenerlas, que molan, pero sobre todo yo sí te lo recomiendo si vas a dirigir muchas partidas, te vas a meter en muchas campañas y vas a crear campañas y demás, porque vienen, ya os digo, todos los hechizos que te puedas echar a la cara. Es que si te pones a dirigir, por ejemplo, y te metes en la edición inglesa de Chulu Invictus, que es Chulu en la antigua Roma, pues con Chulu en la antigua Roma hablan de un montón de hechizos que aparecen en este manual. Entonces aparecen todos los hechizos, aparecen en este manual, en el Gran Grimorio de los mitos de Chulu. Ya os digo, es un poco caro, ronda los 35 o 40 euros, según donde lo podáis conseguir, pero, joder, para un director o directora de juego la llamada de Chulu que le vaya a echar muchas horas, os lo recomiendo. Yo le doy mucha caña y estoy muy contento con él. Así que nada más, deciros eso, que estos son un poco los tipos de hechizos diferentes que hay, que tenemos los hechizos de contacto para contactar con deidades o con criaturas, pues eso, para contactar con ellos y de alguna manera aprender de ellos, negociar con ellos, hablar con ellos o convivir con ellos. Luego tenemos los de llamada y expulsión, que son para deidades, para llamar a una deidad a nuestra presencia, a nuestro plano, y en caso de que esté ahí, expulsarla. Los de convocatoria, que es para convocar a una criatura, traerla a tu presencia y luego tener la capacidad de atarla para que obedezca a tus órdenes, o por lo menos alguna orden. Y luego tenemos ya en general los hechizos a cascoporro, que ya os digo que es que hay hechizos ofensivos, hay hechizos para mejorar tu
tu aprendizaje, hay hechizos de control mental, hay hechizos de todo lo que se te pueda ocurrir. Y sobre todo con todo el listado gordo del Gran Grimorio, pues es que te va a dar también pie a que se te ocurra a crear tus propios hechizos también. Es que en la llamada de Chulu realmente los brujos hacen unas cosas gordísimas. Pero recordad, la magia nunca tiene que ser gratuita. La magia cuesta puntos de magia, que toma barato, luego cuesta puntos de cordura, ahí empieza la gracia, y sobre todo cuesta a veces puntos de poder y te pone en contacto con cosas que no siempre son del todo apropiadas. A lo mejor tienes que contactar con los gules del cementerio porque en cierto escenario se pueden convertir en aliados potenciales. Pero claro, contactar con unas criaturas que viven en unos túneles bajo el cementerio, que se alimentan de los cadáveres y que antes eran humanos y se han transformado en gules y, ostras, todo eso, el hechizo de contacto, un dadito de 3 de cordura, más los puntos de magia, pero cuando esos seres vengan a verte y después de 3 noches insistas ahí y te juntes ahí en las lápidas y estés por ahí a ver si los ves y aparezcan de repente y te pregunten qué pasa contigo, que bien hueles a carne fresca, ¿sabes? Pues eso, en vez de encontrarte con esas criaturas y tener que hablar con ellos y negociar con ellos, te va a costar más puntos de cordura y, bueno, pues eso, todo lo que nos mola de la llamada de Chulu. Así que, bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Era el tercer vídeo que tenía pendiente acerca de la magia en el manual de la llamada de Chulu. Espero que os pueda resultar muy útil. Y nada, que si os gustan estos contenidos que tenemos la Dramaestra Demoniorum y yo, el narrador friki, aquí en Rol en Villa Friki, pues que le deis me gusta a este vídeo si os ha molado, que os suscribáis al canal, que somos ya un montón. Y nada, y que seguiremos subiendo contenido, seguiremos subiendo vídeos acerca de los juegos que más nos molan y como ya sabéis, pues bueno, todas las campañas que tenemos en marcha, la campaña de la danza macabra de Aquelarre, algunas partidas sueltas también que subimos de vez en cuando de Aquelarre, la campaña de las máscaras de Nyarlathotep, otra que hay en marcha por aquí de Agentes de la Noche también y bueno, hay partidillas sueltas que vamos subiendo también de Star Wars. Bueno, ya sabéis que tenemos aquí porrón de contenido y muchísimas gracias si has visto el vídeo hasta aquí y nada, que nos vemos pronto y que la fuerza te acompañe.